Buenos días a todos mis hermanos, bendiciones para todos, que el Señor nos bendiga en esta mañana y nos dé la sabiduría que necesitamos para compartir la palabra, para interpretarla y que sea Él enseñándonos a cada uno de nosotros en este día. Bueno, en esta clase del día de hoy es la continuación y conclusión de la clase del domingo pasado. Estamos hablando sobre el pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 1. En esta mañana vamos a continuar hablando de este texto en el capítulo 1 de Primera de Reyes, pero a partir del verso 11 hasta el final del capítulo. ¿De qué estamos hablando en esta clase? De la historia de cuando Adonías, uno de los hijos del rey David, usurpa el trono de su padre. El enfoque de la clase, lo que queremos aprender en esta clase, es una verdad muy importante, y es que demorar la toma de decisiones importantes en nuestras vidas puede causar problemas, puede provocar caos, como lo que comenzamos a estudiar en este capítulo. Un caos, una rebelión, usurpación del trono, debido a que el rey David se demoró en tomar una decisión, ¿verdad?, que ya estaba proclamada, que ya él había dicho que iba a ser así, que Salomón iba a tomar el trono después de él. Sin embargo, se quedó en meras palabras, ¿verdad?, y no tomó la decisión a tiempo aparentemente. ¿Por qué? Porque comenzaba el capítulo hablando, y esto lo estudiamos en la clase pasada, que Salomón ya estaba viejo, que le buscaron una doncella para que se acostara con él. Y cuando digo acostara con él, recuérdense que hablamos que no era para tener sexo. El rey David ya estaba viejo, disculpen, y necesitaba que alguien lo calentara en la cama. Buscaron esa doncella, y esto también nos da a nosotros la idea y nos reafirma que ya David no estaba tomando las decisiones como rey que tenía que tomar, ¿verdad? Ya no estaba tan alerta a las cosas que estaban sucediendo en el reinado, ¿verdad? Todos sabemos que cuando una persona es mayor de edad, va perdiendo facultades, se le van olvidando las cosas, siente mucho frío, así que hay muchos cambios, ¿verdad?, en el cuerpo corporal, en el ánimo, en la salud de un ser humano cuando llega a la ancianidad. Y esto era lo que estaba pasando el rey David, pero seguía siendo el rey. Así que como seguía siendo el rey, le correspondía tomar decisiones importantes. Y esta decisión de que él dijera, va a ser mi hijo Salomón el que va a sucederme en el trono, el sucesor del trono, como ya se lo había prometido a la madre de Salomón, se había quedado en el olvido, ¿verdad? Como en meras promesas, como nosotros cuando hacemos promesas que quizás no cumplimos, ¿verdad?, o que quizás nos demoramos en cumplir. Bueno, vamos a continuar. Primera de Reyes, capítulo 1, versos del 11 en adelante. A ver, una hermana o hermano que quiera comenzar a leer la historia a partir del verso 11. Porque 53 no hay. Verso 11 al 53. Verso 11 al 53 de Primera de Reyes capítulo 1, comenzando en el verso 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de David, sin saberlo David, nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserve tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo:
Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tu razón. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Jobab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, vive el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. En este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David... Hasta ahí, mi hermana, hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejar la respuesta del rey para un poquito más adelante. Muchísimas gracias. Fíjense usted el contexto de toda esta historia. Recuérdense que nos quedamos hablando que Adonías había convocado ese banquete, esa celebración, esa fiesta, y había convocado a los hijos del rey David, también a sus hermanos, pero no invitó a Salomón. No invitó a Salomón. No invitó tampoco a Natán el profeta, no invitó a Benaías, no invitó a Sadoc, pero sí invitó a dos personas importantes también, a Joab y a Abiatar. ¿Quién era Joab? Lo hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Era general del ejército del rey. Había sido la mano derecha del rey, había sido, como muchos hablan por ahí, la espada del rey, ¿verdad? Mano a mano con el rey. Ese era Joab, una figura importante en el ejército de Israel, importantísima. Y Abiatar, que era un sumo sacerdote, ¿verdad? Que también había estado en los momentos fáciles y difíciles junto al rey David, y que podemos decir que también fue un personaje importante en la vida del rey. Pero ahora hablamos en la clase pasada de la lealtad. Estos dos personajes, Joab y Abiatar, no tuvieron ninguna lealtad hacia el rey, a quien habían servido, ayudado, del cual habían recibido órdenes, y deciden ponerse del bando contrario, ¿verdad? Deciden ponerse del lado de Adonías.
esto le dio a Adonías seguridad. ¿Por qué razón? Porque dos figuras tan importantes como un general del ejército de Israel y un sumo sacerdote con mucha fama y no solamente con mucha fama, sino también respetado por el pueblo, ahora eran parte de su bando, ¿verdad? Y esto le da a Adonías mucha seguridad de decir, bueno, aquí yo estoy y tengo estos dos personajes del lado mío que me van a defender, que van a poner su mano por mí, que me van a ayudar a llegar al trono con sus influencias, ¿verdad? Influencias políticas, influencias religiosas. Y entonces él se sentía seguro. Aparte de eso, ya estaba tomando posesión, como se dice, en el pueblo, influenciando, y también tenía a sus hermanos, ¿verdad?, que estaban ahí en esa reunión, en esa celebración, que no era una reunión cualquiera, era una celebración para decirle al pueblo, yo soy el rey. Yo soy el rey. Y que ellos gritaran y que todo el pueblo supiera que él era el rey. Un rey que nadie había puesto, un rey que nadie había escogido, un rey que Dios no había seleccionado, y entonces por eso le llamamos a esta toma de posición usurpar el trono, porque realmente usurpar es tomar lo que no es tuyo, lo que no te corresponde, lo que nadie te ha dado, y en este caso era el trono de el reinado. Así que así es como van las cosas. Y a esta celebración, lógicamente, Adonías no invita a tres personas también importantes, como era el profeta Natán, como era el levita Benaía y como era el sacerdote Sadó, porque estas tres personas permanecieron fieles a el rey David, ¿verdad? Entonces, el enemigo no trabaja con los fieles. Él dice, los voy a dejar tranquilos. Y ahí estaban aquellas personas siendo leales al rey David. Y Adonías dijo, por supuesto que yo no puedo hablar con esta gente ni llamar a esta gente para que vengan a esta celebración, porque no van a venir porque le son fieles al rey, ¿verdad? Por lo tanto, ellos no recibieron invitación de Adonías para esa celebración. ¿Por qué? Porque Adonías sabía que seguían fieles a el rey David. Tampoco invitó a su hermano Salomón. Invitó a los demás hermanos, pero no invitó a Salomón. ¿Por qué? Él sabía que había dicho el rey David a Betsabé, la madre de Salomón. Él me va a suceder en el trono, ¿verdad? Él va a ser el próximo en el trono. Él va a ser mi sucesor. Y eso lo sabía Adonías, porque Adonías era hijo del rey también, ¿verdad? Y las cosas que el rey hablaba se regaban, ¿verdad? No solamente por todo el reinado, por los súbditos, sino por todo el pueblo también. Y ya eso estaba dicho, que Salomón iba a ser el sucesor de David. Sin embargo, hay un reinado que está aparentemente dormido. ¿Por qué? Por las mismas circunstancias que ya hablamos, y David está cansado, está viejo, está con frío, está débil, quizás hasta enfermo, y no le dice al pueblo, no hace la ceremonia que tiene que hacer cuando se decide que alguien va a tomar el trono, como la unción, ¿verdad? Ungir a la persona y hacer una serie de ritos, de ceremonias, rituales que se hacían. Entonces esto no ha sucedido y el trono no está vacío porque David vive, ¿verdad? David vive y el trono no está vacío, pero está aparentemente dormido o inactivo. Por eso es que hay caos en el pueblo también, porque el rey no está tomando las decisiones que normalmente un rey tiene que tomar, ¿verdad? Dígame, Héctor. Sí, esto era un golpe de estado. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa? Que David tuvo dos errores grandes en su vida con sus hijos. Primero, dejar de saber lo que iba a hacer, y el segundo,
no ponerle respeto ni carácter a sus hijos. Desgraciadamente, cuando usted cría a sus hijos desordenadamente, Dios tiene que obrar un milagro en la vida de esos niños para que vuelvan al camino sin que alguien le ponga un buen, lo que se merecen. Y Adonías tenía ese problema. Y el otro hijo de David también tuvo ese problema. Absalón. Sí, Absalón. Imagínense que Adonías ahora dice, bueno, yo soy príncipe, ¿verdad? Yo soy hijo del rey, yo puedo tomar el trono, yo puedo ser rey, ¿verdad? Absalón ya lo había intentado, había fracasado, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ir yo a luchar por el trono? Más bonito. Pero aquí tenemos que tener algo presente y es recordar que Dios es el que pone y Dios es el que quita. Recordar que los tiempos son de Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros nos enfrascamos en lograr algo en un tiempo determinado, o lograr algo por nuestras propias cuentas, o lograr algo sin consultar a Dios, o hacer algo sin que Dios nos diga, y ahí es donde vienen los fracasos y las situaciones. ¿Por qué? Porque Dios cumple el propósito en nosotros, el propósito que tiene, y si el propósito de Dios es ascendernos, nos va a ascender, pero es en su tiempo, es en su momento, ¿verdad? Y Él es el que escoge. Y Adonías no había sido escogido para ser rey de Israel, para nada. Dime, Pedrito. A mí me fascina viendo que después de tantos siglos la humanidad no ha cambiado. Las personas no han cambiado. Y hay personas que lo han dicho, no, que la Biblia un día, un libro viejo que ya eso no se usa. Pero todo está en la Biblia. Así mismo. Política, todo está ahí. Todo está ahí, todo lo que está sucediendo está ahí también. Muy bien, gracias, Pedrito. Así que aquí viene la intervención de Natán, del profeta Natán. Ese profeta que estaba al lado de David, no para pasarle la mano, sino para cumplir su labor profética. Porque el profeta no solamente viene y te da un mensaje de parte de Dios, también te acompaña, ¿verdad? Y también te respalda y te regaña si te tiene que regañar. Y fue lo que sucedió cuando él fue y le habló a David de su pecado, lo confrontó. Ese pecado que David creía que estaba oculto debajo de la cama, debajo del tapete, que nadie lo sabía, y Natán vino y lo confrontó y le dijo, ese hombre eres tú, ¿verdad? Así que no le pasó la mano. ¿Por qué? Porque el profeta es un siervo de Dios que trae un mensaje de Dios a una persona, a un pueblo, a una congregación, a un rey, y no puede andar con medias tibias, como decimos nosotros. No, tiene que hablar lo que Dios le ha mandado hablar, sea bueno, sea malo, sea como sea. El profeta habla de parte de Dios. Y aquí viene el profeta Natán una vez más a hablar con David, pero él hace una estrategia, busca una estrategia, ¿no? Y va con Betsabé y le dice, hay que hacer algo porque Adonías está usurpando el trono y el rey David no lo sabía. Y entonces el profeta dice, hay que hacer algo, porque el profeta sabía que no era Adonías el que tenía que tomar el trono, sino Salomón. Así que va con Betsabé, y ya leímos todos los versos bíblicos que la hermana leyó a partir del verso 11. Y primeramente llega Betsabé, así como el profeta le había dicho, ve tú, habla con el rey. ¿Por qué? Porque aparentemente Betsabé tenía dones de persuasión, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, con el rey. O sea, si iba Betsabé, el rey la iba a escuchar, ¿no? Entonces Betsabé va y habla con el rey David, y ahí es cuando el rey David se entera de lo que estaba sucediendo, porque esto había sido a espaldas del rey. El rey David no conocía nada de esta situación. Así que Natán le dice a Betsabé, si quieres salvar tu vida y la de tu hijo, vete y habla con el rey, porque él a ti te va a escuchar. Legítimamente Salomón iba a ser el sucesor de David.
legítimamente. Ya David lo había dicho, aunque no había tomado la decisión, la había postergado por una razón o por otra. Así que esto fue lo que la hermana leyó. Y le dice, después que ella termina de hablar, ella se sale de la recámara del rey y entonces entra Natán. Entra Natán y le hace la misma historia. Y fíjense, les voy a leer en la versión mía, en Primera de Reyes capítulo 1, a partir del verso 22. Dice, mientras Betsabé estaba hablando con el rey, llegó el profeta Natán. Cuando le avisaron al rey que Natán había llegado, éste se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó, Majestad, ¿mandó usted que Adonías reine después de su muerte? Fíjense cómo él empieza la historia, haciéndole una pregunta al rey David. ¿Mandó usted, no? Usted tiene conocimiento, usted lo decidió. ¿Mandó usted que Adonías reine después de su muerte? Porque él está celebrando una fiesta y ha matado toros, terneros y muchas ovejas. Ha invitado a los hijos del rey, al general Joab y al sacerdote Abiatar. Y mientras comen y beben, gritan, ¡viva el rey Adonías! Lo raro es que no me invitó a mí, ni al sacerdote Sadó, ni a Benaías, ni a nuestro hijo Salomón. Majestad, ¿ha nombrado usted rey Adonías sin avisarnos nada de esto? Fíjense, así fue como David se entera por boca del profeta de lo que estaba sucediendo. Pero fíjense cómo el profeta no lo regaña, sino que viene a confrontarlo, pero de una manera sin quitarle la autoridad, no, haciéndole preguntas. ¿Acaso nombraste rey Adonías y nosotros no sabíamos nada? ¿Acaso tú sabes lo que él está haciendo? ¿Verdad? Y entonces aquí viene la reacción del rey David. ¿Qué reacción tuvo el rey David al enterarse de esta rebelión que había tenido Adonías, su hijo? Dice el verso 28. Sí, cómo no. Y de lo que estamos hablando, demorar la toma de decisiones importantes puede costarnos hasta la vida. Si Betsabé se hubiera demorado un poquitico más, que no había tomado ninguna decisión, conociendo todas las cosas y conociendo la promesa, llega el hombre, el enviado de Dios Natán, para decirle, pero Betsabé estaba dilatando. Si ella hubiera dilatado la historia de presentarse ante el rey y hubiera reclamado la promesa, la muerte hubiera llegado sobre su casa. Así es. ¿Verdad? Muchas veces, a veces decimos, no, lo que Dios quiera. Usted es un hijo del rey. Usted está en el reino de Dios. Usted reclame las promesas que Dios ya puso aquí. Ajá, amén. Vaya y diga, tú prometiste que a mí no me faltaría en mi casa, que mi hijo sería enseñado por ti. Y empiece a reclamar las promesas. Póngase delante del rey y empiece a reclamar las promesas. Amén. ¿Ves? Amén. Porque si no, corre riesgo tu casa y tú puedes perecer. Amén. Exactamente. Gracias, Milena. Sí, porque estamos hablando precisamente de demorar la toma de decisiones importantes que puede traer caos, ¿verdad? Puede traer rebelión, y esto no es solamente algo que pasó en el reinado de David con sus hijos, no, es algo que puede pasar también en nuestra casa y que ha sucedido porque no hemos tomado decisiones a tiempo y no hemos reclamado promesas que Dios nos ha dado a tiempo, como decía nuestra hermana Milena. De hecho, si el profeta Natán, conociendo la situación, no va y le dice a Betsabé, tenemos que hacer algo porque Adonías quiere el trono, y ese trono era para su hijo Salomón, y ella estaba cruzada de manos teniendo una promesa, ¿verdad? Y no había tomado la decisión de decir, voy a ir con el rey, voy a contarle lo que está pasando. Y entonces se queda tranquilita hasta que el profeta Natán va y la despierta de ese letargo, ¿verdad? De ese sueño, y le dice, oye, hay que hacer algo, porque hay una promesa de que Salomón es el heredero, el que va a llegar al trono, y Adonías está tomando el trono, está tomando el poder. Y entonces ahí es que ella toma la acción. Así que gracias, Milena, por la aclaración, porque verdaderamente no podemos dejar
de tomar decisiones importantes a tiempo, porque eso nos va a salvar de muchos dolores de cabeza, de muchos problemas y, como decía Milena, reclamar las promesas que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Y a veces lo postergamos, como muchas cosas en la vida. Pedrito. Sí, yo me he dado cuenta que mientras más milagros le pido a Dios, más milagros me hace. Amén, porque es así. Es así. Y por eso hay que escudriñar la escritura para poderle decir, Señor, tu palabra dice. Amén. 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 Exactamente. Dando más sobre Betsabé, ahí vemos que Betsabé no era una persona muy entregada a las cosas del rey, porque el mismo Adonías llega y le dice: ¿por qué tú no me das la frazada que tiene el rey? Ah, eso es más para adelante, sí. Ahí mismo él se puso la soga al cuello. Ese Adonías era muy vivo. Bien. Sí. Seguimos, verso 28. El rey David pidió que llamaran a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces David le dijo: juro por Dios que me ha librado de todos los problemas, que lo que te juré por el Dios de Israel lo voy a cumplir hoy mismo. Tu hijo Salomón reinará después de mí. Fíjense, lo que te juré, ya él había hecho ese juramento y ya eso estaba dicho, ya esa promesa estaba dada. Lo que pasa es que nadie la había reclamado, se estaba tardando, demorando la decisión. Entonces Betsabé se inclinó delante del rey hasta tocar el suelo con la frente y dijo: que viva para siempre mi señor el rey David. Después el rey David ordenó que llamaran al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, y cuando estos llegaron, el rey les dijo: quiero que mi hijo Salomón se suba a mi mula, que lo lleven a Gihón. Vayan con mis asistentes. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán deben derramar aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey de Israel. Después tocarán la trompeta y gritarán: ¡viva el rey Salomón! Luego acompañarán a Salomón hasta mi trono, porque él va a reinar en mi lugar. He elegido a Salomón para que gobierne sobre Israel y Judá. Entonces, ¿cuál fue la reacción del rey David al enterarse de la rebelión de su hijo Adonías? Tomó la decisión que había postergado, Tomó la decisión en el momento y le dijo a la madre de su hijo: él va a ser el rey. Como yo te lo prometí, él va a ser el rey. Así que manda a que se prepare todo, hacer los preparativos para que se haga esa toma de posesión, ¿verdad? Como tenía que hacerse, como llegaba un rey a un trono, ¿verdad? Así que David confirma en ese momento: Salomón va a ser el rey de Israel y de Judá. Lleven a Salomón, móntenlo en mi mula, únjanlo con aceite, hagan sonar el cuerno de carnero y griten: ¡viva el rey Salomón! De esa manera se iba a proclamar a Salomón como el legítimo rey de Israel y de Judá. Y fíjense ustedes, volvemos a lo que al inicio estábamos hablando, que cuando un rey iba a llegar al trono había una serie de cosas que se tenían que hacer, como por ejemplo, primeramente tenía que ser escogido por Dios, y en segundo lugar había que ungirlo, ¿verdad? Y una serie de requisitos que formaban parte de esa gran ceremonia, como era que una persona llegara a ser rey de Israel y llegara al poder, ¿verdad? Así que esto es lo que está sucediendo, esto es lo que leemos en estos versos, cómo el rey David da las órdenes, y no solo da la orden, sino que dice cómo hacerlo. Van a hacer esto, van a hacer esto, van a hacer esto, van a hacer esto, y al final van a gritar: ¡viva el rey Salomón! De esa manera todo el pueblo lo iba a ver y se iba a enterar que Salomón ahora era el rey sobre Israel y sobre Judá. Pedrito.
la autoridad que tenían esos reyes en esos tiempos era increíble, porque en esos tiempos los reyes de muchos países se consideraban Dios. Iglesia. Sí, sí, Busca el significado de sí. Ir delante del rey en esos tiempos no era fácil. No, para nada. Así que vamos a ver, vamos a seguir leyendo. ¿Quién lee a partir del verso 36 para que me ayuden un poquito? Yo. Ajá. Que así sea, le respondió Benaías, hijo de Joiada, que así lo confirme el Señor, Dios de su majestad, que así como el Señor estuvo con su majestad, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi Señor, el rey David. El rey Sadoc, El sacerdote. Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaban hasta Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Luego, Vamos a parar ahí un momentico, Milena, por favor, gracias. Fíjense ustedes cómo ellos comenzaron a cumplir todo el ritual como el rey David le había ordenado, y lo primero era montar a Salomón en la mula, ¿verdad? Y llevarlo hasta Gijón. ¿Qué ustedes creen que significaba esto? Montar a Salomón en la mula. ¿Qué ustedes creen que pensaría el pueblo, los espectadores, los que estaban ahí, cuando vieran esa procesión y a Salomón montado en la mula del rey? No, yo creo que para levantarle, no sé cómo se llama, pero para levantar al rey, no dejar que pisara la tierra porque era algo sucio, ¿no? Y enseñar de cierta manera que el estatus de esa persona, o sea, ¿Ustedes creen que sin decir palabras, sin gritar, sin decir vive el rey Salomón, cuando las personas vieran a Salomón montado en la mula del rey, ya iban a saber que se estaba cociendo el pan? Ya iban a saber que él iba a ser el próximo rey. Porque no todo el mundo se montaba en la mula del rey, eso era exclusivo del rey, ¿verdad? Y ahora ver a Salomón paseándose, llevándolo hasta Gijón, montado en la mula del rey, ya era un significado visual que las personas iban a ver y iban a decir: algo está pasando aquí. ¿Por qué el hijo del rey está montado en la mula? ¿Será que va a tomar el trono, verdad? Así que ya le estaban dando expectativas y anuncios al pueblo de lo que iba a suceder. Luego, ¿qué tenían que hacer? Ungirlo, porque era algo muy importante también. Ungir al rey, prepararlo, capacitarlo con esa unción, ¿verdad? Para que tomara ese trono lleno de poder y lleno de unción y lleno del respaldo de Dios, de que Dios estaba con él y con esa decisión. Luego de eso sonaron las trompetas, y ya al sonar de las trompetas, ¿quién no escucha un sonido de trompeta, verdad? Usted puede estar en cualquier lugar que si suena una trompeta, usted lo va a escuchar. El cuerno del carnero, ¿verdad? no, y en esa etapa no hay los ruidos que hay aquí ahora. Exactamente. Ahora tenemos los ruidos de los carros, del aire acondicionado, del teléfono, la tele, de esto, lo otro, la construcción, pero en aquella época no había nada de esto, o sea que tú dabas una trompeta y se esparcía muy lejos, Claro que sí. por el silencio que había. No, en toda la ciudad se iba a escuchar el sonido de esas trompetas. En toda la ciudad, en todo el reinado, en todo el reino se iba a escuchar ese sonido. No iba a haber nadie que se quedara en su casa o fuera de ella que no escuchara el sonido, ¿verdad? Así que eso era un aviso de que Salomón iba a ser el rey. Yo me acuerdo que cuando fuimos a Turquía, cuando sonaban, recuérdense que ellos cada 3 horas oran y declaran que es un y no importa dónde estén, ellos se tiran
Nosotros fuimos allí de turistas y los veíamos, estábamos para entrar a una mezquita y ellos estaban allí tirados de rodillas y de cabeza orando. Y cuando aquello sonaba, aquel sonido, lo oíamos donde quiera que estuviéramos. Lo mismo estuviéramos en el hotel, que estuviéramos en un parque, que estuviéramos en cualquier lugar, que estuviéramos en un restaurante. Cada 3 horas sonaba y usted escuchaba ese sonido. Bueno, así mismo pasaba aquí, ¿verdad? Así que se cumple todo esto, ¿verdad? Hasta llegar al sonido de la trompeta, donde todo el mundo iba a escuchar ese sonido y se iban a poner alerta. Y eso fue lo que sucedió. Seguimos leyendo, Milena, por favor. Dice, luego todos subieron detrás de él tocando flautas y lanzando gritos de alegría. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer. ¡Qué comida más aparte! Cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Joab preguntó, ¿por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. No es así, exclamó Jonatán. Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, con los quereteos y los peleteos monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey en Gijón. Desde allí han subido lanzando gritos de alegría y la ciudad está alborotada. A eso se debe tanta bulla. Además, Salomón se ha sentado en el trono real y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro señor el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera el nombre de Salomón más famoso todavía que el de David, y que engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso, el rey se inclinó en su cama y dijo, alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. Vamos a dejarlo hasta ahí un momentico, Milena, gracias. Fíjense ustedes, hasta aquí nosotros vemos a un Salomón espectador. Un Salomón que hasta ahora no está tomando ninguna decisión, sino solamente se está dejando llevar por lo que está sucediendo, ¿verdad? Así que hasta este punto Salomón es un espectador, no es un protagonista. Vamos a ver cuánto empieza el protagonismo de Salomón. Fíjense, me llama mucho la atención cómo Salomón, aunque tenía una promesa, no la reclamó. No sé, no estoy segura, no lo puedo afirmar porque no estoy segura si Salomón sabía de las artimañas de su hermano Adonías, si ya estaba enterado de eso, si no lo estaba, pero yo creo que sí, que al igual que Betsabé, ellos sabían de lo que Adonías estaba haciendo. Sin embargo, no lo vemos a él yendo al rey a reclamarle, ¿verdad?, la promesa que él había hecho, a reclamarle al padre, tú me dijiste que yo voy a ser tu heredero, tu sucesor, que voy a tomar el trono, sino que hasta aquí nosotros vemos a un Salomón espectador. No, me dejo llevar por lo que está sucediendo, mi padre decidió esto y ok, pues vamos para allá. Pero más adelante, inmediatamente que tome el trono, vamos a ver a un Salomón diferente, a un Salomón siendo protagonista y actuando con sabiduría, que era una de las características que lo caracterizaba gracias a él, ¿verdad? La sabiduría. Bueno, seguimos, Milena. Sí, y es bueno aclarar que Salomón había vivido lo de Absalón. Sí, claro. Entonces, y eso lo impulsó a él. No, y ya él sabía que había fajazón por ahí. Sí. Que era costumbre en la casa de su padre este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía mi padre vive. So, vamos a ver qué pasa. Seguimos. A ver. Al oír eso, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. Para un momentico ahí, Milena. Fíjense, Adonías se entera de lo que ha sucedido, de la decisión tardía pero segura que ha tomado el rey David de que Salomón fuera el rey, que tomara el trono, y Adonías ahora se entera. Imagínense a Adonías celebrando, contento, en un banquete, una fiesta, animales muertos y toda una celebración digna de ¿qué? De un rey.
era lo que él había allí armado. La fiesta esa era digna de un rey, con personas importantes, religiosas y de todas las índoles. Entonces él está allí feliz en su fiesta, en su banquete, creyendo que ya era el rey, porque les voy a decir una cosa: si el rey David no toma la decisión inmediatamente, no actúan, si amanecía, ya Adonías iba a ser el rey. Ellos estaban festejando, celebrando y todo armado, pero si amanecía y el rey no se había pronunciado, Adonías iba a ser el rey. Entonces, por esto fue que Natán le dijo a Betsabé: apresúrate, y fueron a hablar con el rey David, porque Natán sabía las consecuencias de lo que estaba sucediendo. Bueno, pues Adonías aquí muy feliz y contento, terminó la fiesta, como decimos nosotros, como la fiesta del guatao, que no sé por qué se llama así, pero bueno, termina bien, empieza bien, con mucha ilusión, pero termina mal. No sé si es que sacan machete al final de la fiesta, si la gente se emborracha, no sé qué es lo que pasa, pero la fiesta termina mal. Así terminó la fiesta de Adonías. Él estaba que se creía ya el rey. Él dijo: en unas horas va a amanecer y voy a ser el rey. Pero ¿qué sucede? Viene este hombre y le dice: oye, lo que está pasando, esto. El rey David dice que Salomón va a ser su heredero, y lo ungieron y lo llevaron y lo pasearon y todas las cosas que habían sucedido. Y entonces, ¿qué sucedió con las personas que estaban al lado de Adonías en aquella fiesta celebrando? Bien polvorosa. Se fueron. ¿Qué nos quiere decir a nosotros esto? Eso pasa cuando ¿Qué quiere decir, Milena? yo pienso que cuando estamos en la mentira nos puede llevar a creernos ya rey, a creernos ya la última Coca-Cola del desierto. Pero cuando llega una verdad y la confronta, todos los que supuestamente te apoyaban en esa mentira y te estaban ensalzando se van, porque saben quién es el rey. Y saben, cuando el rey dice una verdad, se cumple, no por encima de la cabeza. Y así nos pasa. Muchos de estos que vienen a instigarnos, y tú puedes, y te meten en la cabeza y hazlo, y qué sé yo, después en la hora de la verdad, cuando el rey dicta la sentencia, salen huyendo. más te dejan solos. Escuche esto: los amigos que nos acompañan cuando estamos por mal camino, apenas la cosa se pone fea, huyen cada uno por su lado. ¿Es o no es? Los compinches de hacer las travesuras, de escaparse del colegio, ¿verdad? De ir a fumarse la droga. Todo está bien, son tus amiguitos, están contigo. Cuando viene la policía y se tira para cogerte, ¿qué hacen? Cada uno está luchando por su vida y sale corriendo. Así que los amigos que nos acompañan cuando estamos por mal camino, apenas la cosa se pone fea, huyen por su lado. Y esto fue lo que le pasó a Adonías. Milena, continúa leyendo, por favor. Al oír esto, me quedé, no faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Salomón respondió: si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ningún cabello de su cabeza, pero si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se inclinó ante el rey Salomón y éste le ordenó que se fuera a su casa. Fíjense ustedes, se fueron los amiguitos buenos, salieron huyendo por su vida, y Adonías se quedó muerto de miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Porque cuando usted está haciendo algo y usted cree que está bien, usted no tiene miedo, ¿verdad? Y usted va hasta las últimas consecuencias. Pero Adonías tenía miedo porque sabía que era incorrecto lo que había hecho, que estaba mal lo que había hecho. Y entonces tiene miedo. ¿Y a dónde sale a refugiarse? ¿A dónde se fue? Al altar. No, a su casa no. Al altar. Fue allí al templo a esconderse, a refugiarse. Porque ¿qué era el templo? Un lugar seguro. Allí no podía llegar cualquiera y matar al que estuviera dentro. No, tenían que sacarlo, juzgarlo, ¿verdad? Apresarlo, buscar la causa, y entonces si era digno de muerte, pues lo mataban. No era de que voy a entrar allí y
Él no fue a su casa, él fue allí, ¿verdad? Al lugar santísimo, fue al templo a esconderse y se agarró ¿de dónde? De los cuernos del altar. Y él dijo, de aquí no me mueve nadie hasta que no me juren que no me van a matar, ¿verdad? Porque él dijo, si voy a mi casa me matan. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo mandó llamar Salomón. Alguien le informó a Salomón, Majestad, Adonías tiene miedo de usted y se ha refugiado en el santuario. Fíjense qué inteligente era Adonías. Ha suplicado usted que le jure no matarlo. Él dijo, yo voy a salir, yo me voy, pero con la condición de que no me mate el rey, ¿verdad? Que era su propio hermano. Salomón entonces contestó, y aquí ya vemos a Salomón como rey y actuando con sabiduría, y le dice, si él se comporta bien, no le va a pasar nada. No le tocaré ni un pelo, pero si actúa con maldad, te aseguro que morirá. Entonces el rey Salomón ordenó que lo sacaran del santuario. Luego Adonías se inclinó ante el rey en señal de respeto y Salomón le dijo, vete a tu casa. Y aquí termina este capítulo y aquí terminamos la clase de hoy. Salomón de primera instancia no lo juzgó, no lo mató, le dio una nueva oportunidad, le dijo, si te portas bien, pues mira, borrón y cuenta nueva, no va a pasarte nada, no te voy a matar. Pero Adonías siguió actuando mal y era lo que decía el hermano, después lo que sucedió, lo que le dijo a Betsabé, tráeme la colchita y bla bla, y de eso vamos a hablar en clases siguientes. Pero aquí vemos cómo Salomón ya está actuando como un hombre puesto por Dios con un liderazgo desde sus primeras horas de tomar el liderazgo, y lo vemos actuando con sabiduría, porque esto que él dijo, no, si él obra bien, no lo voy a matar, que vaya a su casa, ¿verdad? Esto demuestra a un hombre lleno de sabiduría. Porque si es otra persona, dice, mira que lo maten, que él bastante mal que ha hecho, que él se rebeló con mi padre, que él me quiso quitar el trono y voy a tomar venganza. Sin embargo, él actuó con sabiduría. Le da una nueva oportunidad a Adonías, pero esa oportunidad Adonías no la supo aprovechar, y quizás en clases anteriores vamos a estar hablando de esto que sucedió. Hasta aquí la clase de hoy. Que Dios les bendiga y que nos ayude a tomar la decisión correcta en el momento oportuno y correcto. Dios les bendiga. Postergué tu voz, Señor, día tras día, la misma oración. Mañana fue mi escudo mientras todo ardía alrededor. Se enfriaron manos y fe. Nadie sabía hacia dónde ir. Mil opiniones gritando y yo temiendo decidir. Cuando tardo en decidir, todo se desordena. Crecen dudas, crece el ruido en mi corazón. Tanta vuelta y el camino se enreda y se levanta rebelión. Enséñame, Señor, a oírte en el silencio, a obedecer sin negociar tu dirección. Porque esperar cuando ya hablaste primero rompe la casa y trae confusión. Quise entender el final antes de dar
el siguiente paso, y mi prudencia torcida dejé abierto un viejo lazo. Cada después que firmé abrió la puerta a la presión. Se cansaron los que guías, brotó amargura y división. Cuando tardo en decidir, todo se desordena. Crecen dudas, crece el ruido en mi corazón. Tanta vuelta y el camino se enreda y se levanta rebelión. Enséñame, Señor, a oírte en el silencio, a obedecer sin negociar tu dirección. Porque esperar cuando ya hablaste primero rompe la casa y trae confusión. Hoy me rindo a tu señorío, ya no quiero más dilación. Habla y yo respondo pronto. Sé mi paz en la decisión. Cuando tardo en decidir, todo se desordena. Crecen dudas, crece el ruido en mi corazón. Tanta vuelta y el camino se enreda